Querido Señor, gracias porque tú eres real. Gracias porque tú nos has dejado un plan al cual seguir, nos has dado un proyecto en el cual trabajar en este lugar, que no es un proyecto de construcción, sino que es un proyecto de misión que incluye la construcción de una iglesia. Por sobre todo queremos glorificarte, Señor, y queremos que tu nombre sea exaltado y queremos tener una historia contigo, un Probadi Ved de Collegedale. Y sabemos que lo tendremos y que lo estamos teniendo también, Señor. Ahora, Señor, vamos a abrir tu palabra. Te pedimos que tú seas claro a nosotros y que nosotros podamos tener un oído abierto a lo que tú nos pidas. Nos entregamos en tus manos. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. No supongas nada con respecto a Jesús. Ese es el título del sermón de esta mañana, así lo titulé. Y quiero invitarte a abrir la Biblia. Hoy no lo voy a poner en el PowerPoint. Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Lucas 2, 41 al 52. Dice lo siguiente: los padres de Jesús iban todos los años a la fiesta de la Pascua. Cuando él tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Acabada la fiesta, mientras sus padres volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Pensando que Jesús estaba en la compañía, anduvieron camino de un día. Lo buscaron entre los parientes y conocidos. Y como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarlo. 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se pasmaban de su entendimiento y sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se maravillaron. Su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les respondió: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos de mi padre tenía que estar? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Entonces descendió con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre atesoraba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia ante Dios y ante los hombres. Todos nosotros, o la mayoría de nosotros, nos entregamos a Cristo en algún momento. Y quizás no tenemos mucho problema con la entrega. Pero sí muchas veces, después de habernos entregado a Cristo, no sabemos cómo permanecer en Él. Quizás un día hemos sentido la presencia de Dios, la voz de Dios, decidimos algo, pero parece que pasaron 2 o 3 semanas y de vuelta volvemos a esa depresión o angustia, quizás la misma que teníamos antes de encontrarnos con Él, o quizás peor. Y entonces nos desilusionamos porque decimos: siempre he intentado y no he podido. Bueno, hoy quiero yo presentar este mensaje porque este mensaje es para que nosotros entendamos cómo permanecer en Jesús, cómo ser cristianos victoriosos. Y cuando estudiaba este mensaje, que voy a ponerme la Biblia aquí, me voy a ir más cerca de ustedes, pero cuando estudiaba este mensaje, hay 2 cosas que me maravillan de Dios. Dios hizo todo para que nosotros podamos ser salvos, ¿verdad? Nosotros no tenemos que hacer nada para la salvación. Pero sin embargo, Él, después que nosotros somos salvos, nos pide que colaboremos con Él para permanecer en la salvación. Y por eso, si bien la salvación, Dios hace todo para nosotros en la salvación, Él pide siempre que colaboremos con Él, porque la salvación, de alguna manera, es una relación. Y a Dios le encanta trabajar en equipo, a Dios le encanta hacer cosas con nosotros. Pero Él sabe que nosotros, en nuestra imposibilidad, nosotros no podemos iniciar las cosas. Entonces, Él inicia todo, pero después nos pide que colaboremos con Él.
Ahora, ¿qué es lo que hace Dios en tu vida? Dios hace lo mismo en tu vida que hizo con José y María. Y esto es lo grande, maravilloso y misterioso de Dios. Dios decide salvar al hombre, y cuando decide salvar al hombre, viene a esta tierra y se pone sujeto a los hombres. Dios se deja cuidar por dos jovencitos, José y María. Y les entrega, Dios el Padre les entrega a su hijo, y Dios tiene que ser criado por un hombre que tenía un poco de experiencia, José, porque era viudo, por María, que fue la principal protagonista, que no tenía absolutamente nada de experiencia. Y Dios pone a Dios en las manos de los hombres. Ahora, Dios tenía que encontrar colaboradores, porque Dios no puede hacer nada sin colaboradores. Si José y María hubieran pensado, bueno, Dios nos entregó a Dios y este es el Mesías, es el Hijo de Dios, por lo tanto, cuando Herodes lo estaba persiguiendo a Jesús, José y María podrían haber dicho, bueno, si este es el Hijo de Dios, Dios se va a encargar de cuidarlo. ¿Qué hubiera pasado si José y María no hubieran huido a Egipto? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera habido salvación? Alguien puede decir, bueno, y estas son interrogantes que no parecen respuestas, que quizás no tengamos una respuesta. Pero yo creo que Dios eligió a personas que sabían que estaban dispuestas a colaborar. Porque Jesús tenía que ser criado, Jesús tenía que ser enseñado, Jesús tenía que aprender. Y Dios tenía que elegir padres para que lo hagan. Dios mismo se somete a los seres humanos. Ahora, cuando tú te entregaste a Jesús, ¿sabes qué? Tu corazón se transformó en un pesebre. Y allí Dios puso un bebé, se puso a sí mismo a través del Espíritu Santo. Ahora tú tienes que cuidar a Jesús en tu vida. Y si no lo cuidas, Jesús no va a crecer y no va a llegar a ser grande en ti. Pero ese Jesús que es tiernito, que es un bebé, tú tienes que cuidarlo y tienes que cuidarlo con ternura para que crezca. Y tienes que colaborar con Dios. No pretendas que Dios haga todo. Cuando nosotros pretendemos que Dios haga todo y no colaboramos con Él, eso se llama presunción. Eso es lo que se llama misticismo. Y yo creo que les conté una vez, cuando yo estaba saliendo a colportar, era estudiante de teología y me pagaba los estudios colportando, salimos un grupo de amigos y había un muchacho muy, muy consagrado. Y entonces, todas las mañanas cuando empezamos a salir a colportar, este muchacho nos dirigía en el culto. Y entonces nosotros estábamos todos orando y salíamos a colportar, y entonces cuando íbamos a salir él decía, yo me voy a quedar un poquito orando. Y nosotros nos íbamos con un poco de culpa porque decíamos, realmente tenemos que orar más. Pero resulta que llegábamos al mediodía y todavía él no había salido. Volvíamos a comer y él todavía no había salido. Y entonces le decíamos, ¿y qué hiciste? No, estuve orando toda la mañana, voy a salir a la tarde. Y entonces él salía a la tarde. Y nosotros con un poco de culpa decíamos, tenemos que ser más consagrados. Resulta que pasaron unos 2 o 3 días y un día llegamos al mediodía y él estaba tirado arriba de la cama así y se había dormido orando. Bueno, se la pasó leyendo la Biblia. Pasaron 3 meses y todos sacamos la beca y él no pudo estudiar al año siguiente. ¿Qué quiero decir esto? La oración no reemplaza el deber. Y la relación con Dios me tiene que llevar a la acción. Si la relación con Dios no me lleva a la acción, entonces es presunción. Eso es lo que llamamos misticismo. Pero hoy quiero, de alguna manera, ejemplificarte cómo tú y yo podemos cuidar a Jesús en nuestra vida. Y esto lo vamos a ejemplificar con Lucas 2, 41 al 52. Ya lo leímos. Jesús cumple 12 años. Y cuando cumple 12 años llega el momento de ir a la Pascua. ¿Por qué? José y María iban siempre a la Pascua. Y acá hay algo interesante de María. Todos los hombres estaban obligados a ir a las 3 fiestas anuales que había en Israel. Es interesante porque Dios les decía a todos los hombres que suban a Israel. Y en la época de la conquista, por ejemplo, subir a Jerusalén a la Pascua o subir a la capital a la Pascua era un riesgo. ¿Por qué? Porque había mucha gente enemiga. Pero Dios les decía, si ustedes suben a Jerusalén a adorarme, yo me voy a hacer cargo de cuidarles a ustedes las casas. Y saben que no hay ningún registro en la Biblia de que subieron los israelitas a Jerusalén y los enemigos aprovecharon eso para atacar Israel. Hubiera sido
la oportunidad especial para atacar a Israel. Sin embargo, no vemos ningún registro donde atacaron a Israel. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos lo que Dios pide, Dios se encarga de hacer el resto. Pero no solamente era exigido que todos los varones vayan, pero las mujeres también podían ir. Y fíjense el interés de María. María iba y acompañaba siempre a José en esta empresa espiritual. No le importaba de decir, ay no, pero no van casi mujeres allá. No, ella iba con José. Pero llegaron los 12 años y a los 12 años podían llevar a los hijos. O sea, ¿por qué? Porque hasta los 12 años en el pueblo de Israel se decía que eso era la niñez. Pero los 12 años en adelante se decía que un chico venía a ser hijo de la ley. Ya no era hijo de sus padres, sino que era hijo de la ley. Nosotros entendemos eso, que un chico a los 12 años ya no es hijo de sus padres, sino hijo de Dios. ¿Qué era lo que se esperaba de un chico a los 12 años? Que él ya deje al Dios de sus padres para que ahora Dios sea su Dios personal. Y eso era lo que hacían los israelitas. Una de las cosas que hacían también un chico a los 12 años, teóricamente se sabía la Torá de memoria. Prácticamente toda la Torá de memoria. ¿Y qué es la Torá? Era la ley, era el Pentateuco, el libro Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, se lo sabían de memoria. Algunos, quizás no todos. Pero ahora fíjense, una de las grandes artimañas de Satanás es hacernos pensar que los niños no pueden pensar, que los niños tienen que hacer tonteras todo el día. Y nosotros muchas veces fomentamos la tontera, y nosotros muchas veces incluso, y esto me lo estoy diciendo para mí también, nosotros muchas veces decimos, no, él es chiquito, no le demos las cosas de Dios, no, que se diviertan nomás. Hacemos un gran daño, porque los niños tienen más capacidad que nosotros. Muchísima más capacidad que nosotros. Tienen la mente fresca. Pero Satanás se encarga de que nosotros los pongamos frente al televisión, los pongamos con el iPad, los pongamos con el teléfono, los pongamos con esto, con todo lo demás. Y entonces, sin querer, nosotros esa mente que está programada o está destinada para recibir cosas de Dios, reciben otras cosas. Y después cuando queremos darle a Dios, no entendemos por qué ellos no quieren recibir a Dios. Y ojo, hablar de esto como padre a mí me pone en una situación porque tengo hijos. Y por favor, no critiquen a mis hijos. Se los pido en el nombre de Dios. Si ellos tienen errores es por culpa de los padres y lo asumo eso. Pero no nos transformemos en criticones de nuestros hijos o en comparadores de hijos con unos otros hijos y otros hijos, sino transformémonos, tratemos de ayudarnos los unos a los otros para hacer que nuestros hijos amen a Dios. Porque ¿saben qué? Sí, los judíos lograron que sus hijos a los 12 años sepan la Torá, pero sin embargo se la aprendían de memoria, pero no le enseñaron los principios de la Torá. Nosotros no tenemos que enseñarle la Torá de memoria, sino tenemos que enseñarles a amar a Dios. Y los niños van a amar a Dios cuando vean que nosotros amamos a Dios. Pero entonces llegó el momento de ir a la Pascua para Jesús. Nunca había subido a Jerusalén, Jesús estaba ansioso. ¿Saben? La Pascua era algo muy lindo. ¿Por qué? Porque en la Pascua se recordaba la liberación, cómo Dios había liberado a Israel de Egipto. Y entonces, como había judíos en todo el Imperio Romano, esos judíos se llamaban los judíos de la diáspora, venían de todo el Imperio Romano para la Pascua. Y es más, nos dice la historia que muchos judíos, por ejemplo, de Roma, de Alejandría, ellos alquilaban, rentaban un barco especialmente para la Pascua y todos los judíos que venían, era como un charter, se dice, un charter que venían barcos y barcos y bajaban en Palestina, y entonces cuando bajaban en Jope, quizás que era uno de los puertos, ellos tenían que ir caminando a Jerusalén. Y todos los que estaban en las aldeas de Palestina se unían a la caminata y iban cantando, iban recitando salmos. Es más, como en todo Israel es muy chiquito y en cada rincón de Israel hay una historia de algo que hizo Dios por el pueblo, los padres aprovechaban eso para decirles, mira, acá David mató a Goliat, acá pasó esto, acá pasó lo otro, pasaban por Jericó, acá dio vuelta 7 veces Israel y cayeron los muros de Jericó. Y los chicos se iban ¿cómo se dice? Empapando de la historia de Dios, no de la historia de Israel, sino de la historia de Dios con Israel. La gente llegaba a Jerusalén y era como una ley que no había que dejar a nadie fuera sin casa. Entonces todos tenían el deber de recibir a alguien. Y entonces era como una fiesta, como una Navidad. En todas las casas había comida, en todas las casas había alegría. Todo el mundo se regocijaba
en la fiesta de la Pascua. ¿Qué era lo que celebraba la fiesta de la Pascua? Especialmente un ritual. ¿Cuál era el ritual? Dios había dicho a Israel, le había dicho a Israel que si ellos querían ser libres de Egipto y querían ser libres de la última plaga, cada uno tenía que pintar el dintel de su marco, ¿con qué? Con la sangre de un cordero. Y el que pintara el dintel de la puerta con la sangre de un cordero, el ángel de la destrucción iba a pasar por sobre ellos y el primogénito iba a ser salvo. Toda persona que obedecía esa orden o que obedeció esa orden, su primogénito fue salvo. Toda persona que ejerció fe en la sangre del cordero, fue salva. Ahora fíjense, siempre la fe, y esto es algo importantísimo, siempre la fe se manifiesta en obediencia. Dios pidió que pinten en el dintel con la sangre del cordero. El que tenía fe iba a obedecer. El que no tenía fe no obedece. Y por eso las personas que dicen, yo soy cristiano y tengo fe en Cristo, pero no es necesario obedecer, es una mentira. La fe se tiene que ver. Si la fe no se ve en obras, entonces no es fe, eso es presunción. Y por eso Santiago decía, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, acá viene lo malo a veces que los predicadores decimos, la fe se tiene que ver en obras, por lo tanto, obren. ¿Está bien eso? No, la fe tiene que verse en obra, por lo tanto, ¿qué? Busquen a Jesús para tener la verdadera fe. No tengo que buscar las obras para tener la fe, sino que tengo que buscar a Jesús para tener la fe que obra. Pero hay mucha gente que simplemente busca la obra para parecer que tienen fe. ¿Y saben qué? ¿Cómo sabes tú esas personas que buscan por afuera las obras para parecer que tienen fe? Son las personas que están controlando a otras personas para ver si obran. La persona que tiene verdadera fe no está controlando a otros. Y la persona que tiene verdadera fe, como obra con tanta alegría por la fe que tiene, contagia, no impone. Y por eso los israelitas celebraban esta fiesta de la fe, la fiesta de la Pascua de la fe. Y allí estaban todos en Jerusalén. Y subieron. Y cuando llegaron, acá viene lo maravilloso de esto, es que Jesús comienza a ver los sacrificios. Nunca había visto un sacrificio Jesús. ¿Por qué no había visto un sacrificio? Porque solamente el sacrificio se hacía en el templo. Entonces ahora era la primera vez que él veía el sacrificio. Me imagino que esa ley que había puesto Dios o que habían puesto los judíos de ir al templo recién a los 12 años, imagínense ver cómo le clavaban un cuchillo a un corderito, tantos rituales de corderos allí, debe haber sido un poco fuerte para un niño entre 1 año y 12 años. Ellos tenían que entender que el perdón de pecado es algo terrible para Dios, algo muy fácil para los hombres, pero algo muy complicado para Dios. Para Dios perdonar pecados, Él tenía que morir y tenía que hacer un sacrificio tremendo, dar a su Hijo. Para nosotros recibir el perdón es facilísimo, es solamente aceptar lo que Dios hace. Por eso lo que es complicado para Dios es muy simple para nosotros. Y Dios lo hizo simple para nosotros. Pero entonces ahí fue Jesús y empezó a ver entonces los sacrificios y nos dice la inspiración que Jesús comenzó a darse cuenta cuál era el destino de su misión. Hasta ese momento Jesús no entendía bien que él tenía que morir. Y él tuvo que empezar a darse cuenta allí que dijo, entonces tengo que morir. Empezó a leer allí posiblemente Isaías 53 y comenzó el Espíritu Santo a abrir en su mente un panorama que él no lo tenía muy claro hasta allí. Y acá viene algo maravilloso y algo... Jesús tuvo que aprender acerca de su misión. Tú tienes una misión en la vida, ¿verdad? Y muchas veces vienen los jóvenes y me dicen, pastor, yo no sé cuál es mi misión. Y es como que están esperando que un ángel se les aparezca y les diga cuál es la misión. Si Jesús tuvo que aprender su misión, ¿quién eres tú para decir que Dios te la revele? Por supuesto, Dios te la va a revelar, pero si tú estás dispuesto a aprender de Dios y a que Dios te la vaya revelando de a poco, así como se la reveló a Jesús. Es más, una de las cosas que ustedes me han escuchado mucho decir, que a mí me maravilla tremendamente, era que Jesús, Él no sabía que era Dios por conciencia que tenía en el verbo. ¿Qué quiere decir esto? Esto parece un poco filosófico. O sea, Jesús no sabía que era Dios porque Él se acordaba que era Dios. Como decir, a ver, me voy a acordar cuando yo estaba en la gloria con mi Padre y me venían y me adoraban todos los ángeles. No, Él no sabía eso.
¿Por qué? Porque si él vivía de esa manera, con esa conciencia, Satanás decía, un hombre perdió la tierra, un hombre tiene que salvarla, y si Jesús vive como Dios, él no puede salvar al hombre. Por lo tanto, Jesús tiene que vivir como un hombre común y corriente. Entonces Jesús tuvo que descubrir que él era Dios. Él tuvo que descubrir que era hijo de Dios, y por la fe tuvo que ejercer fe en que él era hijo de Dios. Imagínense qué tremendo. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo tú sabes que eres hijo de Dios? ¿Cómo sabes que eres hijo de Dios? Tú sabes que eres hijo de Dios igualmente como Jesús tuvo que saber que era hijo de Dios, por medio de la fe. Por medio de la palabra de Dios. Tú tienes que creer o no creer. Y entonces eso a veces nos parece tan abstracto que decimos, no, yo no debo ser hijo de Dios. Mira todo el problema que estoy pasando en mi vida. No debo ser hijo de Dios. No, quizás el pastor, el que estudió teología, sí, pero yo no soy. No, todos somos hijos de Dios. Y tú tienes que creerlo. ¿Y sabes qué? Cuando tú crees que eres hijo de Dios, ¿sabes lo que hace Dios? Dios pone a Jesús en tu vida. Hace que nazca en un pesebre en ti. Y ahora tu tarea es cuidar a Jesús. Cuidar a Jesús para que Jesús crezca. Y allí estaba Jesús. Y parece que la fiesta terminó. No sabemos bien, hay algunos que dicen que porque después venía otra fiesta y entonces parece que José y María se fueron antes, no quisieron quedarse a la otra parte de la fiesta y se decidieron salir rápido. Decidieron salir rápido de la fiesta. Jesús se quedó en el templo simplemente tratando de absorber todo lo que Dios le estaba diciendo. ¿Y saben qué? José y María tenían el mismo problema que nosotros tenemos. Estaban apurados. ¿Y sabes qué? Si tú estás apurado, no vas a poder tener un encuentro con Jesús. Es más, lo vas a perder a Jesús. A Jesús no lo podemos encontrar apurados. El apuro es símbolo de cuáles son nuestras prioridades. Y José y María salieron apurados quizás porque José tenía que entregar un banquito que había prometido que tenía que entregar y no lo había terminado, entonces tenían que volver rápido porque eso era plata que él tenía que recibir. Y volvieron quizás apurados o no, pero volvieron entretenidos, quizás con los parientes, porque hace mucho que no se veían, volvieron charlando. Milo, vamos calladito. Y entonces ellos volvieron entretenidos con todo lo bueno que podía tener la fiesta de la Pascua, pero no se quedaron con lo principal. Y como recién les decía, muchas veces lo que es bueno o lo que es urgente toma el lugar de lo principal. Y yo te hago una pregunta, ¿qué es lo principal hoy en tu vida? Y alguien puede decir, ¿y cómo lo puedo saber? Yo te puedo decir, ¿a qué le dedicas más tiempo en tu vida? ¿Cuáles son, mejor dicho, a quién le dedicas tus mejores pensamientos? A lo que le dedicas tus mejores pensamientos, eso es tu prioridad en tu vida. Y tú vas a ver, me imagino que todos los que estamos acá, a lo que le dedicamos nuestros mayores pensamientos son cosas buenas. Por ejemplo, para una madre puede ser su hijo, su hija, su familia. Y está obsesionada tanto con su familia, que eso es lo principal en su vida. Para otro puede ser el trabajo, para otro puede ser incluso la iglesia. Pero Dios te ha pedido que haya una cosa que sea lo principal. Y esa cosa es una persona, Jesús. Jesús. Jesús tiene que ser lo principal y a eso tienes que dedicarte. Pero José y María volvían entretenidos y pasó un día y ni se dieron cuenta que Jesús no estaba. Y en el versículo 44 dice, pensando que Jesús estaba en la compañía, anduvieron camino de un día. Pensando que suponían que Jesús venía en la compañía. Tú no puedes suponer nada acerca de Jesús. Si Jesús no está contigo, es porque no está. Pero tú no puedes decir, yo estoy con Jesús porque en la iglesia están pasando cosas lindas.
Vemos que la iglesia está creciendo, vemos que los jóvenes están activos. No, si Jesús no está contigo en tu experiencia diaria, Jesús no está. Si Jesús no está contigo, no es porque Él se fue, sino porque tú lo dejaste en algún lado. Tú lo dejaste donde tenías que estar tú, porque Jesús siempre está en el lugar correcto. Pero tú te fuiste quizás con un montón de actividades buenas, con un montón de situaciones lindas, con un montón de cosas que son muy elogiables, que incluso quizás la gente las alaba, pero tú perdiste a Jesús en el templo. Lo dejaste allí. ¿Cómo se dieron cuenta José y María que no estaba Jesús con ellos? ¿Sabes qué? De la misma manera que tú te das cuenta cuando Jesús no está contigo. José y María iban todos contentos, o sea, por un día ni se dieron cuenta, suponían que Jesús venía en la compañía. Y entonces cuando llegó la noche había que armar una carpita, había que sacar las cosas de la mula. ¿Y quién siempre estaba allí para ayudar? Jesús. Porque Jesús era servicial, siempre le decían Jesús, y ahí estaba Jesús. ¿Qué necesitas, papá? ¿Qué necesitas, mamá? Y resulta que ahora, cuando van a armar la carpa, cuando tienen que darle de comer al asno, no estaba Jesús. Y ahí cuando hay una necesidad se dan cuenta que Jesús no estaba. ¿Cuándo es que tú no te das cuenta que Jesús no va contigo? Cuando las cosas van bien, tú ni te das cuenta. Supones que Él está en la compañía. Es más, muchas veces razonamos, como me están yendo bien las cosas, Jesús está conmigo. La Biblia dice que Dios te bendice para que te arrepientas. Y nosotros pensamos que Dios nos bendice porque estamos bien. Eso lo dice Romanos. Que Dios nos bendice para que nos arrepintamos. Es que siempre necesitamos andar en arrepentimiento. Entonces José y María ahí en la necesidad dicen, ¿dónde está Jesús? Tú en la necesidad, ahí te empiezas a dar cuenta que Jesús desapareció. Y ahí comienzas a compararte y empiezas a decir, ¿por qué a este le fue bien? ¿Por qué a este le va y a mí me va mal? Es que dejaste a Jesús en algún lado. Sí, Jesús está contigo. Jesús, Dios te lo entregó para que lo cuides. Y tú, por las cosas buenas que incluso recibiste por Jesús, gracias a Jesús recibiste estas cosas, por esas cosas dejaste a Jesús. Entonces es necesario que renueves tu decisión de encontrarte con Jesús. Y José y María, sí, renovaron la decisión y dijeron, se desesperaron. ¿Y qué hicieron José y María? Volvieron para atrás. Hicieron un alto y volvieron para atrás. Y ahora yo te quiero decir, yo no sé qué es lo que Dios te está diciendo, pero sí te puedo decir que nosotros debemos hacer un alto en este momento. Un alto en esta vida loca que estamos llevando, de cosas buenas que estamos haciendo, y hacer un alto y volver a donde dejamos, a buscar a dónde dejamos a Jesús. Ahora lo interesante es que ¿por cuánto tiempo ellos se habían olvidado de Jesús? José y María. Por un día. ¿Y cuánto tiempo les costó recuperar a Jesús, encontrarse con Jesús? 3 días. Claro, es un cómputo inclusivo, de acuerdo al hebreo. Quizás sería un día entero con parte de un día y parte de otro. Pero les llevó más encontrarse a Jesús que lo que les llevó perderlo. ¿Por qué? Porque tú a Jesús lo puedes perder en un segundo. Y encontrarlo te va a costar más. ¿Sabes por qué a Jesús lo puedes perder en un segundo? Porque Jesús te da libertad. Jesús cuando tú lo tienes no se aferra a ti como diciendo te voy a agarrar del cuello, ahí no me dejes, ¿eh? No te voy a dejar. No, tú lo tienes en la mano. Tú lo tienes en la mano. Y cuando tú quieres irte, tú te vas. No es que Jesús se va, tú te vas. Y en tu libertad Dios quiere que aprendas a madurar para que te des cuenta que Él no va a hacer lo que tú sí puedes hacer. Él ya te dio toda la salvación. Ahora tú tienes que permanecer en la salvación enfocándote en Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué José y María perdieron a Jesús? Es la respuesta, o sea, la respuesta de esto es por la misma razón por la cual tú pierdes a Jesús. Una de las cosas por las cuales perdemos tan rápido a Jesús, ¿sabes por qué? Es porque nos olvidamos o no sabemos cuál es el propósito que tenemos en la vida. José y María, a pesar de que fueron a la Pascua, no sabían por qué subían a la Pascua. Y cuando llegó el momento de hacer algo que era interesante, que era bueno, se fueron con lo bueno y se olvidaron del propósito. Ellos iban a la Pascua para absorber el plan de Dios. ¿Y sabes qué? Satanás vence muy rápido a aquellos que no saben cuál es su propósito en la vida. Satanás vence muy rápido a aquellos que no saben por qué están. Y ahora una pregunta que yo creo que esto lo dije
en los martes que nos estamos encontrando con los estudiantes. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Lo sabes? ¿Cuántos saben su propósito? Muy bien, 2 personas. Yo sé que los otros 3 que no levantaron la mano fue por... Pero la mayoría estamos medios perdidos. Estamos viniendo a una iglesia y no sabemos cuál es nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál? ¿Cuál es nuestro propósito? Ahora vamos a ver. Dios dice que... ¿Ustedes creen en la casualidad? No. Dios por todo lo que hace lo hace con una causa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ustedes están hoy aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué no están en la iglesia presbiteriana de allá, de que está allá a la vuelta? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hablan el idioma. Muy bien, me gusta la razón por la cual estás acá. Muy bien. Entonces, muy bien, fíjense. Y yo sé que fue medio un chiste eso, pero fíjense, si mi propósito para estar en una iglesia es simplemente un idioma, qué fuerte estoy espiritualmente. O sea, Satanás va a tener, le estoy dando acceso a Satanás para un montón de tentaciones, porque la única razón por la cual estoy en una iglesia es el idioma. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? Ajá, porque acá es el único lugar donde está Jesús. ¿Por qué qué? Muy bien, porque fuimos criados adventistas, dice, y nuestros padres nos enseñaron en la iglesia y esta religión la que conocemos. Y gracias por y yo sé, o sea, estamos haciendo respuestas generales. Posiblemente esa sea la situación de la mayoría. Ahora, ¿ustedes creen que ese es un verdadero propósito? Ahora, la pregunta es, ustedes quieren saber y yo queremos saber cuál es el verdadero propósito de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, como Dios no hace nada por casualidad, les hago una pregunta. ¿Por qué Dios los trajo a la iglesia adventista? ¿Por qué? Ajá, ahora les hago una pregunta. ¿Los protestantes no tenían esa misión en la Edad Media cuando Dios levantó a Lutero? Entonces, ¿sería lo mismo estar acá que estar en la iglesia presbiteriana entonces? ¿Cuál es la verdad? Ajá, y los presbiterianos no tienen a Jesús. Ajá. Ajá, ¿para qué? Para servirle. Los presbiterianos no. Ahora, ¿por qué hago estas preguntas? ¿Nosotros somos el único pueblo de Dios? No. Entonces, ¿y por qué decimos que somos el pueblo de Dios entonces? ¿Por qué? A la ley y al testimonio. Ajá. Está muy bien, gracias Marcela. Ahora, nosotros decimos sí, porque nosotros guardamos el sábado y sin embargo chismoseamos en el hall de la entrada y la Biblia dice que no andarás chismoseando entre tu pueblo porque eso es atentar contra la vida de tu prójimo, que eso es matar, eso es violar un mandamiento. Y sin embargo a veces en la junta de nombramiento nosotros permitimos que se chismosee y todo eso y decimos, pero nosotros guardamos la ley. ¿Qué ley guardamos? Y con esto, o sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Y ahora no nos vamos a quedar en esto, pero si Dios no hace nada por casualidad y Dios te llamó al movimiento adventista, tú tienes que saber por qué Dios levantó al movimiento adventista. Porque si Dios te trajo al movimiento adventista y el propósito del movimiento adventista tiene un propósito, si Dios te trajo aquí, que no es por casualidad, tú tienes el mismo propósito que el movimiento adventista. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el propósito del movimiento adventista? Es preparar camino para la segunda venida. Entonces, esa es la razón por la cual tú estás acá, por la cual Dios te trajo, y ese es tu propósito. Y si tú no cumples ese propósito general, tú no vas a poder encontrar tu propósito específico en la vida. Pero el gran problema de la iglesia adventista es que la segunda venida de Cristo se ha transformado en una simple creencia, pero vivimos simplemente para jubilarnos, para terminar bien para ser el pastor de la iglesia de más crecimiento que existe. O sea, un montón de propósitos que son muy superficiales, que no hacen a la diferencia que Dios quiere que se haga, porque Dios quiere que tengamos el propósito que Él nos dio, no el que nos pusimos nosotros mismos.
Y por eso si tú eres miembro de la iglesia adventista y Dios te trajo a esta iglesia no es la única iglesia, pero sí es la iglesia con una misión y un propósito especial. Y si tú no cumples el propósito especial de la iglesia adventista y tú dices ser adventista, entonces tú estás debilitando a la iglesia, estás debilitando a este movimiento. Es necesario que tomes una decisión. No podemos vivir para lo que a nosotros nos parece, tenemos que vivir para lo que Dios nos dio. Cuando Dios les dio a José y a María Jesús, les dijo que lo cuiden para lo que el Mesías iba a hacer. Y esa es nuestra misión. Nosotros tenemos que cuidar a Jesús porque Jesús está por venir y tenemos que cuidarlo en nuestras vidas para poder preparar el camino para la segunda venida de Cristo, para anunciar eso, para anunciarle a los otros cristianos que también han sido llamados para predicar a Jesús, pero los otros cristianos se han olvidado de que tenemos que preparar camino para la segunda venida de Cristo. Y quiero decirte algo, hay algunos cristianos que guardan mejor la ley que nosotros, Pero Dios dice que al final va a unir a todos los cristianos sinceros que acepten el llamado, el propósito que Dios les dio, que es preparar camino. Y todos los que preparen camino van a andar en la ley de Dios. Pero te digo una cosa, si tú andas en la ley de Dios y no estás preparando camino, tú no estás andando en ninguna ley. Estás andando en los mandamientos de Dios, como el joven rico, pero todavía la ley de Dios no está, porque tú no estás siguiendo el propósito de Dios. El propósito de Dios es más importante que las creencias. Y con esto no estoy diciendo, hermanos, porque alguien puede estar escuchando y decir, ¿ven? Ahí está el pastor diciendo que está en contra de las doctrinas. Yo no estoy en contra de ninguna doctrina. Lo que estoy diciendo es qué es lo más importante, y lo puedo demostrar con la Biblia. Nuestros propósitos son más importantes que las doctrinas que tenemos. Y las doctrinas que tenemos son parte de la verdad, pero no son la verdad. La verdad es la persona de Jesucristo. Y si esas doctrinas no se desprenden de la vida de Jesucristo, son simplemente definiciones abstractas filosóficas. Pero la doctrina tiene que salir de la vida de Jesús y del ejemplo de Jesús. Y por eso pasaron 3 días. Y entonces ahora llegan al templo, y cuando llegan al templo se encuentran con una escena maravillosa, José y María, que por un lado les dio orgullo. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba Jesús? Estaba en el templo y estaba hablando con los doctores de la ley. Es como que ustedes vinieron acá al Sunrise, estuvieron en el Sunrise y se fueron y se olvidaron al hijo de ustedes por un día, por 3 días. Y después vuelven y se encuentran en el departamento de religión con todos los doctores, a Jesús, a su hijo, hablándole y dándole clase de teología a los doctores de teología acá de Southern. ¿Cómo se sentirían ustedes? Qué bien que crié a mi hijo. Es más, ¿saben qué? Adán y Eva, iba a decir, José y María, ellos estaban un poquito preocupados porque Jesús no, en algunas cosas, no se acomodaba demasiado. Y ellos querían que conozcan a estos doctores de la ley para que, a ver si Jesús un poquito se acomodara un poco. ¿Por qué? Porque cuando se cumplía 12 años se decía que un niño tenía que empezar a usar filacterias. ¿Qué eran las filacterias? ¿Saben? Las filacterias era una cajita que se ponía acá de cuero con una cinta que se ponía la ley de Dios. Entonces, como en Deuteronomio decía, que Dios decía, tú llevarás mi ley en tu mente. Entonces los judíos cuando cumplían 12 años a los niños le ponían una cajita de cuero y decían, tú tienes la ley de Dios en la mente. Y Jesús entendía el principio de las cosas y decía, eso no es necesario, eso no está en la Biblia. La palabra de la Biblia no es lo inspirado, sino el mensaje de la Biblia es lo inspirado. Y entonces él decía, yo no me voy a poner la filacterias. No lo decía así como yo lo digo. Jesús lo decía tranquilo, como Jesús decía, yo no me voy a poner las filacterias. Y entonces ellos se preocupaban porque decían, este Jesús es medio rebelde. ¿Y saben qué? Siempre que tú quieras ser fiel a Dios, tú vas a ser señalado de rebelde. Pero ¿sabes quiénes son los rebeldes? Son los que te señalan. Porque los que te señalan no quieren hacer las cosas como Dios quiere, sino que, como la mayoría no hace las cosas como Dios quiere, cuando alguien hace las cosas como Dios quiere, es señalado por aquellos que piensan que están haciendo lo correcto, pero que realmente son los verdaderos rebeldes. Y por eso entonces llegan, se sintieron un poquito orgullosos porque decían, Jesús le está enseñando ahí a lo... Y de paso quiero decirte, según los eruditos, esto no lo dice la Biblia, pero los eruditos nos dicen prácticamente que en esa reunión posiblemente tienen que haber estado Nicodemo, tiene que haber estado José de Arimatea, tiene que haber estado Simeón, que era el discípulo de Gilel, que Gilel era el que creó no la regla de oro, sino que creó la regla Gilel decía, no hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo.
Y entonces Jesús, cuando escuchó, y posiblemente lo escuchó ahí, que Simeón se lo dijo, Jesús dijo, esta regla está mal. No es no hagas con lo demás lo que no hagas contigo, lo que no quieres que hagan contigo, sino que Jesús la transformó y la puso en la regla de oro y dijo, haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. Es muy fácil de... O sea, Dios no te pide que dejes de hacer lo malo, lo que Dios te pide es que hagas lo bueno. Pero hay personas que viven para abstenerse de hacer lo malo, esos son los fariseos. Y Dios no te pide que dejes de hacer lo malo, te pide que hagas lo bueno. Y cuando hagas lo bueno vas a dejar de hacer lo malo. Pero hay personas que simplemente viven para no hacer lo malo. Y eso es la religión de la abstinencia, yo la llamo, una religión que no existe en la Biblia. La religión de la Biblia es la religión del servicio, es la religión positiva, es la religión que hace, no la que no hace, es la que hace. Bueno, y entonces se encuentran José y María con Jesús, y entonces va María a Jesús, ¿y qué le dice María a Jesús? Le dice, Jesús, ¿por qué nos hiciste esto? ¿A quién le estaba echando la culpa? A Jesús. ¿A quién le echas la culpa cada vez que tienes un problema? Y buscas a Dios. Le empezamos a decir a Dios, Dios, ¿por qué me está sucediendo esto? Y tú tienes que ver dónde dejaste a Jesús. ¿Sabes por qué te está sucediendo eso? Te está sucediendo eso porque dejaste a Jesús en algún momento, perdiste el propósito por el cual subiste a Jerusalén. Y si tú quieres que Cristo sea fuerte en ti, que crezca en ti, tienes que aprender a concentrarte en Jesús todos los días. Jesús no se le adquiere a través de la iglesia. ¿Saben por qué las iglesias son tan débiles? Porque yo no voy a hacer una encuesta acá, pero estoy seguro que un gran porcentaje de los que estamos aquí, si hacemos, ¿cuántas veces te encontraste con Jesús en la semana? A través de la oración y a través de la Biblia. ¿Te encontraste los 7 días? Y muchos de nosotros vamos a decir no. Y entonces venimos para acá. ¿Acá para qué? Para que un pastor nos alimente. Esto es diluido. Esto es lo que un pastor dice. Pero lo que tú tienes que... El Espíritu Santo te tiene que alimentar al Jesús que puso en tu vida. Y tú tienes que ir directamente a Dios. Y una de las cosas que quiero decirte también, que lo dije en el primer momento, o sea, ¿qué es encontrarme con Dios todas las semanas? Entonces alguien puede decir, pastor, yo toda la semana leí la lección y toda la semana hice la devoción matutina. ¿Está bien eso? No, tampoco está bien. ¿Por qué? Porque Dios no te pide que leas la lección, Dios te pide que leas la Biblia. ¿Qué es la lección? La lección es lo que alguien piensa de la Biblia, pero como a nosotros nos aburre la Biblia y nos tienen que dar todo masticadito porque no hemos aprendido a pensar, entonces necesitamos a alguien que nos dé la lección y que nos interprete lo que la Biblia dice cuando nosotros podríamos interpretarlo. Y entonces ahí dice, ve pastor, el pastor Barrios está en contra de la escuela sabática. No, no estoy en contra de la escuela sabática. Gracias a Dios por la lección. Pero ¿saben cuál es el problema? Es que nosotros estudiamos a la lección con la Biblia, cuando tendríamos que estudiar la Biblia con la lección. Entonces llegan los maestros a la escuela sabática y empiezan a decir, hermanos, vamos a ver qué dice el día domingo, vamos a ver qué dice el día lunes, el día martes, y si no llegan al viernes se hace un escándalo porque no llegaron al viernes. ¿No lo han visto eso? Y con esto, ojo, no es que esto es más allá del bien y del mal. Pero necesitamos nosotros volver a la esencia. Es la Biblia lo importante. Yo leo la Biblia y después leo el folleto para ver qué es lo que el folleto me ilumina acerca de la Biblia. Pero primero leo la Biblia en oración porque yo tengo que ir a la Biblia directamente con Dios. Pero no nos gusta la Biblia porque la Biblia nos aburre, porque hay que pensar mucho. Y vivimos en una sociedad que nos enseña a no pensar. Entonces nos quieren dar todo en una latita, la religión en una latita, la comida en una latita, todo en una latita, o sea, y no, esa religión se tiene que acabar, tiene que ser la religión inteligente que Dios nos dio con nuestra mente y con el Jesús que nos dio nuestro corazón para que crezca. Y por eso no te quejes si estás pasando por depresión, simplemente busca a Jesús donde lo dejaste, porque Jesús siempre va a estar ahí. Eso es lo bueno. Tú sabes dónde lo dejaste. Y quiero leerle simplemente, dice, en nuestro trato mutuo debemos tener cuidado de no olvidar a Jesús, ni pasar por alto el hecho de que no está con nosotros. Cuando nos dejamos absorber por las cosas mundanales de tal manera que no nos acordamos de aquel en quien se concentra nuestra esperanza de vida eterna, nos separamos de Jesús y de los ángeles celestiales. Estos seres santos no pueden permanecer donde no se desea la presencia del Salvador, ni se nota su ausencia. Esta es la razón por la cual
existe con tanta frecuencia el desaliento entre los que profesan seguir a Cristo? ¿Por qué hay desaliento? ¿Por qué te desalientas? Es que te olvidaste a Jesús en algún lado. Es porque estás tan ocupado en cosas buenas que lo dejaste a Jesús. Tú tienes que tener un encuentro con Jesús todos los días. No importa si eres un gran empresario, no importa si eres un estudiante que está muy ocupado, no importa si eres un profesor, no importa si eres un ama de casa, tú tienes que encontrarte con Jesús todos los días. Y si tú te encuentras con Jesús todos los días, va a empezar una vida en ti y vas a vencer el desaliento. Satanás no va a tener acceso a ti. Dice, muchos asisten a los servicios religiosos y se sienten refrigerados y consolados por la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice ahora. Pero por descuidar la meditación, la vigilancia y la oración, pierden la bendición. Y se hallan más indigentes que antes de recibirla. Con frecuencia les parece que Dios los ha tratado duramente. No ven que ellos tienen la culpa. Al separarse de Jesús, se han privado de la luz de su presencia. Vuelvo a repetir. Jesús está donde lo dejaste. Él no se fue. Tú te fuiste. Y yo. Y entonces termino con esto. Dice, por la conversación ociosa, la maledicencia o el descuido de la oración, podemos en un día perder la presencia del Salvador. Y puede requerirse muchos días de poderosa búsqueda para hallarle y recobrar la paz que habíamos perdido. ¿Por qué dice? ¿Por qué perdemos a Jesús? Por la conversación, ¿qué? Ociosa. Venimos acá a la iglesia y después salimos de la iglesia sábado y hablamos de cualquier cosa, y entonces, pero alguien puede decir, pero Joel, no podemos ser tan fanáticos, ¿qué vamos a estar hablando todo un día de Jesús? Miren a lo que llegó la religión nuestra. Ese es nuestro cristianismo, que Jesús ha llegado a ser un fanatismo. Sí, ojalá que habláramos todo el día de Jesús. Es que Jesús ha llegado a ser una figura nomás. La conversación ociosa, la maledicencia. ¿Qué es la maledicencia? Es hablar mal de los demás. O por el descuido de la oración, es por eso que perdemos la presencia del Salvador. Jóvenes, les voy a hablar a los jóvenes. Si ustedes quieren llegar a tener iglesias sanas, mentes sanas y cuerpos sanos, no critiquen a sus amigos. Porque si ustedes empiezan a criticar hoy a sus amigos, mañana van a ser los adultos que critican a otros adultos. No compitan con su amigo porque canta mejor o porque... No compitan. O sea, cuando vengan esos deseos de competencia, reconozcan que viene de Jesús, que viene de Satanás, y confiesen eso, y dejen que Jesús crezca en ustedes. Para eso tienen que todos los días buscar a Jesús. Yo les aseguro que si todos los días buscamos todos a Jesús, nos transformamos en una iglesia poderosa. Y quiero terminar haciéndoles una invitación. ¿Cuál es la invitación? ¿Qué les parece si en esta semana, por 7 días, buscamos todos los días a Jesús? No estoy diciendo por un año, no estoy diciendo por 21 días, no, estoy diciendo por una semana. ¿Qué les parece si en esta semana, desde mañana, todos buscamos a Jesús al principio del día? Y por 7 días lo hacemos. Y dejamos cualquier excusa que tengamos de lado o algo. Por 7 días buscamos a Jesús. El sábado que viene vamos a venir y va a ser el resultado de haber estado con Jesús. ¿Y saben a quién vamos a traer con nosotros? A Jesús. Te hago esa propuesta. No te voy a hacer levantar la mano, pero te pido que decidas ahora. Acompáñame. Acompáñame esta semana a encontrarme con Jesús, a encontrarnos con Jesús los 7 días. Decídelo. Decídelo. Y cuando eso suceda, esto va a pasar en tu vida. Y Jesús crecerá en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Al final de esta semana tú te llevarás mejor con Dios y te llevarás mejor con los hombres, porque Jesús va a estar creciendo en tu vida. Recuerda, no supongas nada acerca de Jesús. Si Jesús no está contigo, no está en ningún lado. Pero Jesús, Dios te lo dio y nació en un pesebre en tu vida. Ahora cuídalo. Cuídalo y hazlo crecer. Y cuando Él llegue a ser fuerte y grande en tu vida, tú ya no te separarás más de Él. No habrá placer más grande que permanecer en la presencia de Jesús. Y cuando eso sea el placer de tu vida y de la mía,
¿Sabes qué? Jesús va a contestar nuestra oración de ese placer que tenemos, permitiéndonos verlo para decir, no más oración, no más estudio de la Biblia. Ahora vienen acá conmigo. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Que Dios te bendiga y que esa pueda ser tu experiencia y la mía.